Hola mis amigos, bienvenidos a una clase más, a una semana más del canal El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy como siempre lo hacen. Gracias siempre les doy. Y de verdad para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. Como ya les he mencionado y les he dicho siempre, el objetivo no solamente es darle información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan conocer un poco más el Evangelio y ese conocimiento le puedan enseñar a los demás. Y obviamente todos nos podamos edificar en venir a Cristo. Esa es la idea, ese es el objetivo. Que todos podamos venir a Cristo, que nos acerquemos más a Él. Ese es el objetivo de la clase. Les agradezco infinitamente por acompañarnos, por darle like a las clases, a los videos que subo cada semana. Asimismo, por suscribirse cada día y por compartirles pues, a sus amistades, a sus familiares. Como saben, estamos estudiando lo que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, un canon de las Escrituras. Este año nos corresponde estudiar el libro de Mormón. Ya estamos en el mes de junio, el 10 de junio al 16 de junio, en la segunda semana de junio prácticamente. Ya estamos en el mes sexto, prácticamente nos quedan 6 meses. Te felicito una vez más, siempre te lo voy a felicitar si es que estás siguiendo el estudio de las Escrituras y si es que no te has perdido ninguna clase leyendo tus escrituras personales. Si lo has hecho, pues vuelve, todavía hay tiempo. No te des por vencido. Esta es tu oportunidad, mi hermano. Es tu oportunidad de poder leer las escrituras todas en un año. Hermano, ya no lo hice, me quedé. Vuelve. Todavía hay tiempo, no te des por vencido. Siempre va a ocurrir a veces dificultades. Una vez más, siempre nosotros tenemos dificultades en poder leer las escrituras. ¿Y por qué? Porque no tenemos una cultura de lectura. Cuando una persona no tiene una cultura de lectura, obviamente que le va a resultar un poco más difícil leer las escrituras. Pero si tú tienes una cultura de lectura de siempre estar leyendo, esto no te va a resultar difícil. Yo te entiendo en ese aspecto. Te trato de entender cuando dices, hermano, me quedé, no puedo. Pero siempre es posible y todavía se puede. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese manual nos da el cronograma, qué estudiar, qué capítulos estudiar y cuántos capítulos estudiar. Como también saben, siempre lo estoy poniendo, ahora nos corresponde lo que es el episodio 24, que viene a ser la semana 24. Ya hemos hecho 24 capítulos, 24 clases en este año, así que si te has perdido alguna, la puedes retroceder y puedes buscarlas de acuerdo a ese orden, de tal manera que no te pierdas y puedas seguir la secuencia. Como saben, ya estamos en el libro de Alma, un libro extenso, como ya lo mencioné la semana pasada. Hoy día nos corresponde algo más pequeño, lo que viene a ser Alma, capítulo 5 al capítulo 7. Así que tenemos por varias semanas estudiar estas escrituras, este libro, y lo haremos pues. El título de la clase del día de hoy es ¿habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Una pregunta basada en un versículo de las Escrituras, de Alma capítulo 5, versículo 26, que dice: Y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Fin del versículo. Una pregunta profunda. ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? No solamente es la idea de poder escuchar el Evangelio, escuchar los mensajes, escuchar las clases o leer las escrituras y decir, ¡oh, qué bonito! No, ese es el objetivo. Por eso le digo, no solamente, como lo dije al comienzo, no solamente el objetivo de las clases es poderles brindar información o algunas pautas o algunas anécdotas o algunas historias o algunas cositas que uno no conoce de las escrituras. Eso no es solamente el objetivo de la clase, sino poderles enseñar que, obvio, todos podemos venir a Cristo. Esa es la alternativa de la clase. Y aquí Alma hace una pregunta. ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Hermano, fuiste este domingo, no sé qué día lo estás escuchando la clase, pero este domingo pasado fuiste a la iglesia. Hubieron mensajes, quizás hubo testimonio, ayuno, quizás hubieron buenos testimonios, oraciones, clases, etcétera. Hubo bastantes, o quizás escuchaste los mensajes de la conferencia.
La pregunta es, ¿habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? ¿O algún día lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste ese cambio? ¿Cuándo, mi hermano? Y si no lo has hecho o todavía no lo has sentido, te invito a que lo hagas, porque ese es el objetivo de la vida. Poder encontrar un momento en que mi corazón cambie. No va a ser de la noche a la mañana quizás, pero sí va a ser poco a poco, mi hermano. Te invito a que lo hagas. Ok, muy bien. Una vez más, agradezco a todos los que nos siguen de diferentes lugares. Agradezco, obviamente, de Estados Unidos que nos siguen, de Nueva York, del Bronx, de Kansas, de Colorado también nos siguen, uno de los estados más caros de Estados Unidos, ¿verdad? Colorado. Es un estado con mucho turismo, sobre todo Aspen, ¿verdad? Que tiene mucho turismo por la nieve. De Florida también nos siguen de Guatemala, nos siguen de Ecuador, gracias por seguirnos, de México y de Sudamérica, como son de Chile, Uruguay y Paraguay. Gracias por ello, espero que les agrade las clases y que siempre nos sigan. Y si tienen sus comentarios también lo dejen y con gusto lo haremos. Como saben, ya les he mencionado, algo breve también lo haré, estoy mencionando las clases que en las clases estoy hablando al comienzo, como es en este momento, los mensajes que se dieron en la última conferencia general que se celebró en este caso en abril de este año. Entonces estoy a veces un mensaje, a veces dos mensajes de acuerdo a la clase. La idea es poder llenar hasta antes de la otra conferencia que hayamos podido ver todos los mensajes de las autoridades y conocer un poquito más de ellos. En este caso estamos ya el sábado en la tarde, porque ya vimos el sábado en la mañana, estamos en orden, por si acaso, orden cronológico de acuerdo a los mensajes. Hemos empezado el sábado en la mañana y terminaremos, obviamente, al final de las clases en el domingo en la tarde, que son las conferencias, ¿verdad? Estamos el sábado en la tarde, habló el elder Brent Nilsson. Él es el elder Nilsson, obviamente ella es su esposa, pertenece a la presidencia de los 70. Sería bueno saber, porque a veces no lo hay, esos son quórumes, así se pronuncia, ¿verdad? Quórum es cuando es singular y cuando es plural se dice quórumes, no quórums. No existe esa palabra, existe quórumes. Entonces existe el primer quórum, que es la primera presidencia, existe el segundo quórum, que viene a ser el quórum de los 12 apóstoles, y luego está el primer quórum de los 70, está el segundo quórum de los 70, pero encima de ellos, es decir, el líder de todos ellos, viene a ser la presidencia de los 70, que vienen a ser 7 autoridades generales, que se les llama así. Se les llama elder y aparte son los presidentes de los 70. ¿Okay? El elder Brent Nilsson es uno de ellos, pertenece a la presidencia de los 70. Tiene 70 años, por cierto, es de Idaho, USA, Estados Unidos, obviamente, pertenece al estado de Idaho, donde a veces son conocidos por esas expresiones, Idaho, algo así. Ha sido misionero en Finlandia, en Europa. Finlandia está cerca, al costado más o menos por donde está Inglaterra, Escocia, por esos lugares. Es egresado, ha salido, estudió en la BYU, estudió inglés, ¿verdad? Inglés. Cuando se dice inglés no quiere decir pues estudió el idioma inglés, se dice pues la gramática, ¿verdad? Todo conoce el inglés, quiere decir que conoce la gramática del idioma inglés, y también estudió en la rival, pues en la Universidad de Brigham Young. Bueno, para los que no saben, la Universidad de Brigham Young, que es de la iglesia, también tiene su rival, pues alguien con quien siempre chocan, que es la Universidad de Utah, que está en Utah. Las dos universidades están en el estado de Utah, pero una está pues en Provo y la otra está en el mismo Utah, que viene a ser la Universidad de Utah. Ahí estudió Derecho en la Universidad de Utah, en lo que ha trabajado, y él ha trabajado más en lo que es la parte de abogacía o el derecho por más de 27 años. Se especializó en Derecho de Compensación Laboral. Todo lo que viene a ser cuando uno tiene problemas legales con las empresas que no te quieren pagar, pues todo, ¿verdad? Él es experto en eso, en negocios, en quiebras y lesiones personales. Eso existe mucho aquí.
las demandas que hacen las personas a las empresas cuando no les quieren pagar, cuando hay accidentes. Ha tenido muchos llamamientos, es autoridad general desde el año 2009, ya van como 16 años siendo autoridad. Se ha encargado del departamento misional de la iglesia, ahora pertenece a la presidencia, pues como lo mencioné, de los 70, del 1 de agosto. Presten atención a esto, lo que les digo. A él ya prácticamente lo han relevado, pero no se releva automáticamente o ipso facto, que quiere decir, bueno, hermano, está relevado, va, ya, se acabó, chao. No, la iglesia no procede así. Todos los relevos ya se dieron en esta conferencia general y los llamamientos también, pero todo eso surge a partir del 1 de agosto. Es decir, ahorita todavía no estamos en agosto, estamos en junio, por lo tanto, el elder sigue en su llamamiento hasta el 31 de julio, porque a partir del 1 de agosto ya asume otro el llamamiento y él es relevado. Así funciona dentro. Siempre es el 1 de agosto, es el orden para empezar o terminar dentro de la iglesia. De este año él ya pasará pues a ser lo que es autoridad emérita por la edad. Okay. Que yo sepa, no estoy muy al tanto, ya me he olvidado, no le he seguido, no es que me haya olvidado, sino que ya no lo he seguido mucho, antes lo seguía un poco más, las noticias que daban, pero antes era, y yo creo que todavía sigue, si alguien conoce otra cosa, pues me puede decir en el comentario y lo leeré y lo rectificaré. Pero normalmente las autoridades generales son hasta los 70 años. ¿Verdad? Hasta los 70 años tú puedes ser autoridad general. Luego de ello, si es que has sido autoridad general, obviamente ya se te releva. Como en este caso van a hacer con el elder Brent Nilsson, que ya a partir del 1 de agosto él va a pasar a lo que es a ser autoridad emérita por la edad, ¿no? Así lo dijo el elder Oaks el sábado por la mañana y lo mencionó en esta conferencia de abril. Cuando llegan a los 70 años ya los pasan pues a ser eméritos, es decir, jubilados, es decir, ya a su casa, ¿verdad? Por la edad. Pues obviamente ya son 70 años. Solamente se puede quedar pues los que son en el apostolado. ¿Por qué? Porque eso es hasta el día de su muerte. El elder Brent habló, él discursó el sábado en la tarde y él empieza contando que como abogado, como les mencioné, al inicio pues él preparaba testigos para que puedan testificar en un juicio y él aprendió lo importante que es un testigo y un testimonio, ¿verdad? Porque aquí tienen el derecho anglosajón. El derecho anglosajón es muy diferente al derecho romano que hay en muchos países latinoamericanos, por cierto. Tal como han visto en las películas, aquí hay una confrontación en un juicio, tanto el acusado como el acusador, ¿no? Se presentan y se enfrentan cara a cara y tienes que alegar y tienes que defenderte, ¿verdad? Tal como han visto en las películas. Eso es el derecho anglosajón que rige Estados Unidos. Entonces el testigo, se usa mucho a los testigos, él los preparaba, ¿verdad? Lo hago mención porque en otros países la mayoría tienen derecho romano por España haber sido conquistado, sobre todo América Latina. Por lo tanto, no tienen ese tipo de derecho, ese tipo de confrontación. Entonces no se usa mucho a los testigos de esa manera. En cambio, aquí sí, pues. Y él tenía el trabajo, él empezó preparando, dice él, a testigos, ¿verdad? Y él así empezó el trabajo de abogado. Y él aprendió lo importante que es un testigo y un testimonio que se quedan sobre todo grabados, ¿no? O sea, el testigo sale al frente, expone y dice, y eso ya se queda grabado, no se puede cambiar. Y estás bajo juramento, o sea que puede ser usado en tu contra si es que tú mientes. Luego él fue llamado como autoridad y él menciona que luego él fue llamado como una autoridad y que ahí él se dio cuenta que él, a partir de ese momento, él sería un testigo, pero de Jesucristo.
Algo parecido que lo tenían que preparar. Antes preparaba testigos, ahora él le prepararon, la iglesia le preparó, en otras palabras, y cuando él fue llamado 70, pues se convirtió en un testigo, pero de Jesucristo. Luego él testifica del Evangelio y dice que nunca ha habido una época mejor que esta para ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Interesante, muy bueno, me gusta eso cuando dice que nunca ha habido una época mejor que esta para ser miembro de la Iglesia de Jesucristo. El elder ha sido asignado en el área de Asia, siempre ha trabajado en esa parte, ha visto que Filipinas tiene más de 850,000 miembros, bastante, ahí sigue creciendo, él dice. Eso es bastante. Es bastante. Pero también no lo dice, pero es bueno saberlo que ese país pues tiene más de 100 millones de personas, bastantes filipinos, es una sobrepoblación que hay. Pero que tenga pues 850,000 miembros en ese país, bueno, no es un país unido, Filipinas son islas, infinidad de islas, pero de todas maneras viene a ser un país, es bastante, ha crecido y sigue creciendo, dice el elder. Él menciona que la iglesia está creciendo en África también, menciona que ya tenemos 74,000 misioneros y obviamente él ha estado ahí, por eso lo menciona, porque él ha sido testigo en todos esos lugares, llevando el testimonio, llevando los mensajes de un testigo de Jesucristo. 74,000 misioneros menciona él que tenemos en la actualidad. Antes teníamos 86,000, yo recuerdo. Esa cantidad nos sube un poco, yo lo veo que está un poco estándar. Menciona esto porque él es testigo, pues ha sido testigo de la obra misional porque ha trabajado con la obra misional. Quizás nosotros no sabemos mucho el crecimiento o la expansión de la iglesia, pero el elder ha sido testigo de esto y nos dice que la iglesia está avanzando. Bonito mensaje, lo pueden leer. Yo he tratado obviamente sacar un extracto cuando lo escuché y trato de sacar un extracto. Obviamente si es que se me tocase hablar pues de este mensaje va a ser mucho más largo, pero yo lo hago de tal manera que sea más corto, ¿verdad? Y de poderle darle algunas pautas de tal manera que ustedes les invito que ya lo lean en casa con más detenimiento o escuchen el mensaje. Luego vino el elder José Alonso. Es nuestro paisano latino, me refiero. Él también es de los 70. También no, él es de los 70. El elder anterior, el elder Nilsson, era de la presidencia de los 70. El elder José Alonso, es autoridad general desde el año 2011. Ya tiene 13 años como autoridad general. Él es mexicano. Y obviamente ahí está con su esposa. Ha servido como misionero en México, ahora se le ha asignado el área de Sudoeste, América Norte. Siempre a las autoridades se le asigna ciertos lugares porque tienen que administrar, tienen que liderar esos lugares y obviamente dan reportes. Y obviamente que también los apóstoles, todo el mundo está distribuido de tal manera que cada apóstol se carga de ciertos lugares y obviamente trabajan bajo la mano de ellos. O sea, viene en asignaciones, ¿verdad? Ha tenido muchos llamamientos, ha sido presidente de la misión México-Tijuana. De profesión, él es médico, de México ha sido, y también ha trabajado en la iglesia, en el sistema educativo. O sea, conoce la forma de enseñanza, sabe llegar, conoce la forma de cómo enseñar. Tiene 66 años de edad y pues es la autoridad. El elder nos dice que en la vida pasamos muchas pruebas, y en esos momentos buscamos la paz. ¿Y dónde la encontramos?, se pregunta él. Podemos tener el don de la esperanza, de la presencia divina, y está al alcance de todos, pero si ejercen fe, dice él. El elder también hace mención a las palabras del profeta Nelson, del presidente Nelson, que dijo que debemos centrar nuestra vida en Jesucristo y su evangelio, y vamos a poder sentir gozo independientemente de lo que estemos pasando. Cuando sentimos, esto lo digo yo, cuando sentimos o tenemos problemas, pero centramos nuestra vida en Cristo y en su evangelio y en su iglesia, entonces la vida puede ir cambiando. Vamos a poder sentir gozo independientemente de lo que estemos pasando. Pasamos tristezas, dolores, va a haber un gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar centrados en el evangelio. Él también, el elder, luego hace mención lo que le dijo Alma a su hijo Elamán,
que ponga su confianza en Dios para ser sostenidos en las tribulaciones y aflicciones. Eso lo veremos más adelante, todavía no estamos en esa parte de la clase, pero él ya se adelantó, obviamente, y él dice que hagamos algo similar. Pues Alma tuvo problemas con su hijo Elamán, pero puso su confianza en Dios. El Elder luego nos menciona cuando Jesús estuvo en la tierra y les predicó a la gente, pero ya era de noche, se acuerda una parte de la historia, y sus discípulos le dicen a Jesús, porque él había dado su mensaje largo, que le dicen los discípulos, le dicen a Jesús que, hey, Jesús, despide a la gente, pues no, porque ya es tarde y para que busquen comida. A lo que Jesús les dice que ellos le den, no, pues denles ustedes denle comida. Pero ¿de dónde les iban a dar? Pues a más de 5,000 personas. A lo que el Señor hace el milagro y dice, pues, ¿qué es lo que tiene? Tenemos 2 panes, tenemos los peces, que son muy poquitos. Y hace el milagro de los peces y los panes. Él dice que cuando se presenta, el Elder Alonso dice que cuando se presentan desafíos, podemos quedar sin saber qué hacer muchas veces. Pero si nos centramos en Dios, podemos ver las soluciones a nuestras pruebas. Muchas veces queremos nosotros solucionar todo, pero no podemos, pues, ¿no? Eso ya lo digo yo. Tenemos que siempre aprender a acudir a Dios. En este caso, los apóstoles, ¿qué hacemos ahora? Se parece a uno cuando tiene problemas, ¿qué hago? Pero Jesús enseña a través de ese milagro, hey, recurre a Dios. Porque Cristo oró, recurrió a Dios Padre y obviamente vino la multiplicación de los panes. Y si nosotros hacemos lo mismo, porque ese es el objetivo del milagro, enseñarnos y aprender que si nosotros estamos también igual, pero si recurrimos a Dios a través de Cristo, obviamente va a haber los milagros y vamos a quedar atónitos o obviamente asombrados. El Elder luego puso el ejemplo de Alma otra vez, hijo que pasó por su arrepentimiento, eso sí ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto, y salió gracias a que puso su confianza en Jesucristo, ¿verdad? Pasó ese problema. Jesús nos consuela y nos da paz, así como le dijo a la mujer samaritana, yo soy el agua viva que brota para vida eterna. Al terminar, el Elder Alonso nos dijo que siempre estamos en la mente y en el corazón de Jesucristo. No lo olvides. A veces si te sientes solo, mi hermano, mi hermana, siempre estás en la mente y el corazón de Jesucristo. Bonitos mensajes. He leído un extracto, obviamente he hecho el resumen, según yo. Si ustedes pues lo leen y lo marcan y lo escudriñan, obviamente van a encontrar ya a su gusto. Espero que lo hagan. Vamos ahora a seguir con la clase. Esta semana veremos lo que es Alma, capítulo 5 al 7. 3 capítulos que son 6 hojas en promedio que tenemos que leer. Más o menos son 6 hojas, así que sí lo podemos hacer. Recordando la clase pasada, vimos que el pueblo de Zarahemla, todo ocurre en Zarahemla. El líder era Alma hijo, el que tenía que encargarse del gobierno político y espiritual, pero hubo rebeldías de Neor, ¿se acuerdan? Neor y de Amlisi, por lo que el pueblo se estaba apartando de la parte espiritual. Y Alma decide que debe dejar la parte política en manos de Nefía, ¿se acuerdan? Eso lo menciono, estoy haciendo un resumen. Y él volver a lo que más sabe hacer, que es el tema espiritual. Alma iba a volver de la parte política a la parte espiritual. Mormón es el que sigue haciendo el resumen y el que nos da y el que nos está contando la historia. Es por ello que está en tercera persona. Lo hago mención para poder reconocer cuando uno lee las escrituras. Por cierto, estamos en el año 83 a.C., es decir, que faltan menos de 100 años para que Cristo venga a Jerusalén, para que puedan nacer. Eso es el contexto, el panorama, porque es bueno saber, oye, hermano, dónde estamos, quién habla, quién dijo, cómo fue. Ya les hablé un poco del panorama. Ahora, cuando Alma abdicó o renunció como juez principal, él se quedó con la porción de las planchas grandes o mayores. Eso no lo debemos olvidar, en las que estaba pues registrando la historia oficial. Obviamente que él llevaba los escritos y él tenía las planchas. Él renuncia a juez principal,
pero sigue en la parte espiritual llevando con sus planchas, se fue cargando sus planchas. Además, llevó un registro personal de su viaje misionero. Mormón utiliza mucho este registro personal ya que contiene sermones poderosos, el cual vamos a ver el versículo 2 lo dice, por ejemplo, son las palabras de su propio registro. Así dice el versículo 2. Una vez más, ¿quién tiene todas las planchas? Alma. ¿Quién las está escribiendo? Alma. Y estas mismas planchas las tiene Mormón y de ahí está resumiendo. Por cierto, que Alma tiene las planchas de Nefi también. No olvidemos eso. Mormón cita mucho a Alma, son varios capítulos y como lo dije, es el libro más grande que hay en el libro de Mormón, así que lo conoce muy bien. Alma tiene la intención de sanar a su pueblo mediante el arrepentimiento y un compromiso renovado de seguir el Evangelio de Jehová, que es Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo lo hará? Pues predicando, y comienza en la ciudad principal. ¿Cuál? Zarahemla. Hay algunos versículos que al parecer Mormón los coloca tan igual como estaban en las planchas. O sea, no hace un resumen total, sino él ve algunos versículos, algunos escritos y lo pone tan igual. Es decir, parece que no hay resumen, ¿verdad? El versículo 3 lo dice, yo, Alma. ¿Verdad? A ver, imagínense, eso pone Mormón. Estaba escribiendo Mormón, pero pone yo, Alma. Eso quiere decir que así estaba escrito en la plancha y lo copia lo mismo. Vemos que Mormón lo considera muy importante, por eso lo cita así. Los versículos del 3 al 5, Alma les habla de su pasado para que no lo olviden. Y la pregunta es, ¿por qué les habla del pasado? Les recuerda que está relacionado con Alma Padre, quien estableció una iglesia en la tierra de Nefi y a cuyo pueblo Jehová, porque es Jehová el Dios de ese momento, Jehová los libró de la esclavitud. ¿Y por qué menciona el pasado entonces? La pregunta que nos podemos hacer. Alma establece la relación que él tiene con la iglesia a través de su padre en el versículo 3. En el versículo 3 lo dice tal como se está marcando. En segundo lugar, y más importante, él cuenta la liberación de la esclavitud. Si bien los actuales nefitas que lo están escuchando son de la iglesia de Zarahemla, no están esclavizados por los lamanitas, sin embargo, todavía necesitan la liberación de Jehová. Por cierto, ¿no? Como creo que ya se perdieron, yo creo, y si no se han perdido, están muy bien, qué bueno. Pero yo creo que por ahí hay alguien que se perdió. O no recuerdan quizás los hechos pasados, recordaremos lo sucedido y lo que ya hemos visto. ¿Dónde están todos? Una vez más, ahorita, ¿dónde están? ¿En qué parte? ¿En qué lugar están? En Zarahemla. Tal ahí como aparece. Imagínense el lugar, Zarahemla. Alma les está hablando y les dice que sus padres fueron esclavos de los lamanitas. Claro que fueron esclavos. Eso es bueno que lo sepa. Zenif salió de Zarahemla, ¿recuerdas? Buscando la tierra de sus padres nefitas. ¿Y llegó a dónde? A Lei Nefi, el cual fue rey, pero bajo el reinado de los lamanitas, ¿te acuerdas? Por un tiempo. Luego, al morir Zenif, fue rey su hijo Noé, quien fue un malvado rey y seguía siendo esclavo de los lamanitas. Luego, ¿quién fue rey? Después que murió el rey Noé, ¿se acuerdan? Limi. Entonces vamos a ponerlo acá. Aparece Limi. Él fue el rey cuando llegó Amón. ¿Se acuerdan? Cuando ellos eran esclavos, estaba todavía en la tierra, llega Amón buscándolos y huyeron porque los lamanitas se quedaron dormidos, ¿se acuerdan? Él llegó a rescatarlos, Amón, y llegaron a Zarahemla. Pero ¿quién es el Limi? Como ahí aparece, ellos llegan porque eran esclavos, ¿verdad? Los lamanitas los tenían ahí pisoteados prácticamente por esclavos. Ahora, una vez que ellos llegan a Zarahemla durante el periodo del rey Noé y cuando predicó el evangelio, Abinadí estaba Alma Padre que huye, ¿se acuerdan? Entonces, Alma Padre, ¿se acuerdan? Que era sacerdote del rey Noé. Él huye de ese lugar, de la tierra de Nefi. Él huye y obviamente llega a tener gente.
¿Se acuerda? Y predica el evangelio lejos de la ciudad y luego son esclavos también de los lamanitas, de los cuales huyen porque les dieron vino y se quedaron dormidos. Y llegaron a Zarahemla, también fueron esclavos. Y también están los nefitas que no habían sido esclavos. Hago esta mención que ese era el pueblo o el público de Alma. Así estaba compuesto el pueblo de Zarahemla, acerca de la gente que vino de Alma, la gente que vino del Limi y los nefitas. Entonces, este es un llamado genérico al recuerdo de la esclavitud. En vista de que todos, o hay gente que han sido esclavos, en este caso, Alma les habla de la esclavitud. Y para eso están los versículos 3, 4, 5. Tal como se está marcando en el cuadro. No es que todos tuvieran parientes que habían estado en esclavitud, sino que, como miembros de la iglesia, su padre espiritual, que era Alma Padre, que había creado el concepto de la iglesia, había estado en esclavitud. Entonces es por eso que Alma empieza hablando de la esclavitud. ¿Por qué deberían recordar que habían estado en esclavitud? Alma enseña el paralelo entre la esclavitud física y la esclavitud espiritual. Si bien es posible que la congregación actual no esté en esclavitud física, Alma está declarando que al menos están en peligro de esclavitud espiritual. El secreto de la salvación estaba en un cambio de corazón. Eso dice el versículo 7 que se está marcando. Es decir, que la mayoría ha experimentado que Jehová los libró. Así dicen las escrituras. Jehová los libró. La gente lo va entendiendo. Va saliendo, los van sacando de la esclavitud. En el versículo 12, Alma les dice que su padre tuvo gran fe. Por eso se hizo el cambio en su corazón. Por la fe cambia el corazón porque creyó en las palabras de Abinadí. Estoy hablando de Alma papá, Alma padre. Cuando estaba de sacerdote y Abinadí estaba dando su testimonio y lo escucha, obviamente por eso que Alma hijo dice que él tuvo una gran fe su papá. ¿Por qué? Porque escuchó las palabras y él cambió. Ese fue el motivo de su cambio, su fe, su gran fe. Entonces, como ya recordarán, o ya recordaron que sus padres cambiaron, viene la pregunta en el versículo 14. ¿Habéis nacido espiritualmente? ¿Han recibido la imagen de Dios en sus corazones? ¿Han tenido este cambio en sus corazones? Esa es la pregunta. Un versículo profundo que muchos desearíamos pasar por alto y que debemos hacernos la pregunta nosotros. ¿Hemos nacido espiritualmente? Quizás digamos que sí, con el bautismo, hermano. Entonces viene la otra pregunta. ¿Hemos recibido la imagen de Cristo en nuestros rostros? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Ha ocurrido un gran cambio en mi corazón? ¿O sigue igual de duro mi corazón? Hace años un hermano me dijo eso. Hermano, tengo el corazón duro y no sé qué hacer. Un domingo, yo sentado a su lado, su jovencito hijo, en un día de testimonio, dijo que algún día le gustaría ir a la misión. Lo dijo tan potente que se sintió. Y al poner mi brazo alrededor de este hombre de corazón duro, que decía él, empezó a llorar. A lo que le dije que no tenía el corazón duro, sino que le hacía falta experiencias espirituales. Eso nos pasa a muchos. No tenemos experiencias espirituales. Y si no tenemos experiencias espirituales, obviamente vamos teniendo el corazón duro. El corazón reacio a poder recibir las partes o las cosas de Dios. Mientras más experiencias espirituales tengamos, obviamente nuestro corazón se va a doblegar, se va a volver más sensible. Alma utiliza una técnica interesante en este sermón. Hace no menos de 40 preguntas en este capítulo. 40 preguntas, cuéntalas, no menos. El objetivo de estas preguntas es hacer que su pueblo se examine a sí mismo. Recordarle las muchas formas posibles en las que puede necesitar corrección. Él hace
muchas preguntas. El versículo 15, el resumen de la pregunta sería: ¿ustedes se ven parados frente a Cristo en el día del juicio con sus vestidos blancos? Y luego les dice: ¿se pueden imaginar que Cristo les diga: venid a mí, benditos? La vida de los nefitas en Zarahemla no estaba bien. Alma había llegado a exhortarlos que cambien. Les estaba exhortando con mucho amor, pero su mensaje llegaba a lo profundo de sus corazones. Alma, en el versículo 18, que se está marcando, nos cuenta cómo será ese día del juicio. Tendremos un recuerdo de todo. Es mejor arrepentirnos ahora que en ese momento. Tenemos toda una vida acá en la tierra y no debemos dejar pasar esa oportunidad. Y en el versículo 19 formula más preguntas que se está marcando. ¿Podremos mirar a Dios en aquel día con el corazón puro y manos limpias? ¿Quién puede responder sí a una pregunta como esta? ¿Quién? Difícil. Cualquier persona honesta debe decir: no, necesito arrepentirme. Y esta es precisamente la respuesta que Alma busca: que el pueblo reconozca que tiene que arrepentirse. El versículo 21, Alma recalca que el único que nos puede ayudar es el Cordero que se ofrece. Jesús vendría para redimir los pecados de todos. El versículo 22 es una pregunta muy profunda. ¿Cómo se sentirá cualquiera de ustedes si están con los vestidos manchados? Quizás si estamos preguntándonos nosotros y decimos que sí hemos sentido esto, la pregunta profunda y más importante está en el versículo 26. ¿Habéis experimentado un cambio en el corazón? ¿Podéis sentir esto ahora? Dice el versículo 26. Este versículo es el título de la clase. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Podemos experimentar el cambio de corazón y luego permitir que ese sentimiento o deseo se desvanezca? La pregunta importante no es si hemos sentido el cambio en el pasado, sino si lo sentimos actualmente y si perduraremos hasta el final. Es como aquellos misioneros que han ido a la misión y solo recuerdan sus experiencias misionales en ese tiempo, pero ahora que ya han pasado muchos años ya no tienen ninguna experiencia espiritual. Alma recalca a su público en el versículo 31, ay del que no esté preparado, dice en el versículo 31 que se está marcando. Lo mismo aplica para nosotros, ay de nosotros si no estamos preparados. Creo que con esta afirmación es cuando más debemos acercarnos a Dios. Mucho más. A su iglesia, a sus escrituras, a sus principios. No podemos dejar para después, no podemos ignorar y hacer oídos sordos. Tenemos que hacer que la preparación sea parte de nosotros. Mi buen amigo, lo que tenemos que saber, y lo dice Alma, es que el tiempo está cerca. Cuando lo dice faltan 83 años para que Jehová venga a la tierra, tal como dice el círculo ahí en las escrituras, así que tenemos que dar buen fruto. Sabemos que muchos no le dan importancia y eso no debe desanimarnos. El versículo 36 lo dice que ellos tendrán razón para gritar y lamentarse. Alma no vino a predicar a los que vivían según los convenios de la iglesia, es decir, a los buenos, sino a los que violaban los principios de la religión nefita. Por eso sigue haciendo hincapié en aquellos que no están haciendo lo que deberían. En este caso les recuerda que su alejamiento del verdadero camino se debe a sus propias decisiones. El versículo 37 lo dice: se han engreído con las vanidades del mundo, dice el versículo 37.
¿Mm? Eso es lo que dice el versículo 37. Se han engreído con las vanidades del mundo. ¿Nos parecemos o no? ¿Nos gustan las vanidades del mundo o no? Esa es la pregunta. ¿Un buen collar, un buen traje, unos buenos zapatos, un buen carro, etcétera? No confundamos la necesidad con la vanidad. En este país es una vanidad tener auto, me refiero a Estados Unidos, sobre todo en Houston, Texas, que es uno de los estados más grandes. Si no tienes un auto aquí, tu vida se complicaría, porque tendrías que tomar el bus. Y el bus no va por todos los lugares, así que sería muy, pero muy difícil llegar a tu trabajo o realizar tus quehaceres. Entonces, tener un auto no es una vanidad, sino una necesidad. Pero ¿en qué momento aparece la vanidad? Cuando el auto que vamos a comprar lo queremos para presumir, para que me vean que puedo comprarme algo caro, costoso, para diferenciarme de los demás. Hace años, les cuento, un vecino se compraba su auto. Él era empresario y se compraba su auto y le robaba. Pero compraba bonitos autos. Se compraba luego otro auto que le robaron y lo asaltaba. Y hasta lo secuestraron, recuerdo. Él estaba cansado de comprarse autos y que le roben. ¿Y qué hizo si necesitaba un auto? Bueno, fue y se compró un auto viejo, que parecía un carro fúnebre, algo parecido que aparece en la foto. Y todos los que lo vimos nos reímos. Y él también se reía, pero dijo, es la única manera que no me roben. Es decir, dejó la vanidad de lado por su seguridad. No nos engriamos con las vanidades. Tengamos cuidado. El problema del pueblo de Zarahemla era que están negando al Mesías expiatorio. Así lo dice el versículo 37 y el versículo 38 que se están marcando. No creían en Cristo que los iba a expiar sus pecados. La fuente fundamental del conocimiento de Alma proviene del Espíritu Santo. Así lo hace saber Alma en el versículo 46. Sin embargo, Alma se asegura de señalar que no se trataba de un simple conocimiento, sino de algo por lo que tuvo que luchar. Él ayunó y oró muchos días para poder saber estas cosas por sí mismo. Siempre el consejo es ayunar y orar. De esa manera vamos a saber las cosas espirituales. Alma concluye su sermón reiterando los puntos principales. En el día final, llegará un momento en que todo árbol que no dé buen fruto será talado y arrojado al fuego. Versículo 52. Alma les dice que no pueden seguir mendigando, engreídos de orgullo, ni vistiendo ropas costosas y las vanidades de las riquezas. Así lo dice. Tal como aparece ahí en la imagen, un gordito que se ve flaquito, simpático. Eso lo dice en el versículo 53. También menciona los temas de elevarse sobre los demás y darle la espalda a los pobres y necesitados. Pero son temas comunes que indican la apostasía nefita. Alma lo que busca es que su pueblo se arrepienta de estas vanidades. Estas son las marcas más caras que existen en el mundo, por ejemplo, conocido por lo caro que son. Hace años también, yo recuerdo claramente que, obviamente, los presidentes de misión, para que tengan una idea, los presidentes de misión o las misiones en Perú, porque las misiones que tienen los presidentes de misión, los lugares no son, pues, ¿cómo lo llamaríamos? Tan planos de las ciudades, sino son agrestes, que quiere decir, en algunos lugares hay carreteras,
En algunos lugares no hay carreteras y las misiones contemplan eso, carreteras y no carreteras. Entonces, hace años estoy hablando, las misiones tenían las famosas camionetas, las Toyota, esta marca que no se recuerdo, pero eran unas camionetas grandes, la Land Cruiser, ahorita ya se me vino, las Land Cruiser, unas camionetones que eran. Esas camionetas, uno los miraba y decía, wow, eran carísimas, costosísimas y obviamente consumidoras de mucho combustible, pero obviamente eran de la iglesia y lo usaban la misión, obviamente por los lugares a donde iba. Entonces, pero de todas maneras, cuando uno miraba, pues llegaba a un presidente de misión, llegaba a ciertos lugares a visitar, imagínense llegar en esas camionetas. ¿Qué pasó? Para que se den cuenta de algo. Un presidente de misión en Perú lo secuestraron para robarle esa camioneta. Lo ataron, lo amordazaron y le quitaron la camioneta. Obviamente era un lujo lo que tenía. Era un lujo, prácticamente ibas con una casa caminando. Era el precio casi de una casa, esas camionetas. Obviamente creo que ahora ya han dejado de existir esas camionetas porque eran muy, muy grandes, muy costosas, de alto mantenimiento. ¿Qué pasó? La iglesia optó por retirar todos esos carros y obviamente comprar carros más pequeños, de acuerdo a lo del medio, lo que había en el medio, lo que tenían la mayoría casi de personas. Obviamente siempre fue una 4x4, una camioneta grande, no fue pequeña, pero ya le bajó, ya no usaban esas camionetas. En otras palabras, creo que fue el aprendizaje, hey, no seas vanidoso. Y no creo que la iglesia haya sido vanidosa, sino lo que quiere y busca es poder dar comodidad. Pero ¿cómo le das comodidad al presidente en un auto pequeño cuando las carreteras son malísimas? Pero tampoco lo que quiso decir, creo, es no puede ser tan exagerado, llégate a un nivel medio. Y creo que se aprendió la lección. A partir de ahí llegan a tener camionetas, obviamente, de menor octanaje, de poder, de menor presunción, lo llamaríamos así. Creo que eso nos enseña a nosotros las dificultades que nos puede dar las vanidades. También menciona los temas de elevarse sobre los demás y darle la espalda a los pobres y necesitados, pero son temas comunes que indican la apostasía nefita. Alma lo que busca es que su pueblo se arrepienta de estas vanidades, como lo estoy mencionando. Por ejemplo, ahí ustedes ven marcas, las más caras del mundo, que existen, conocido por lo caro que son. ¿Y cuánta gente desea tener esas marcas, ya sea de ropa, ya sea de relojes, ya sea de pantalones o ya sea de zapatos, solamente por lucirlo? Las vanidades. Alma cierra reiterando su autoridad en los versículos 61 y 62, que ya están marcados. Ahora declara que habla bajo la autoridad y dirección de Jehová, como cabeza de la iglesia, les habla a los que están en la iglesia. El cierre es la invitación a participar del árbol del fruto, del árbol de la vida. Entramos al capítulo 6, que estamos viendo. Vamos a ver capítulo 6 y 7, el capítulo 5 ha sido largo. El capítulo 6 nos enseña acerca de los aspectos de gobierno de la iglesia. No cambiaron, siguieron igual, pero hubo un cambio en la gente, en algunos, y algunas de esas personas sí se arrepintieron. Es por ello que Alma decide ordenar sacerdotes y élderes. Al parecer no había muchos sacerdotes, y quizás al unirse más se necesitó más líderes. La pregunta es, ¿hubo resultado? Claro que sí. Ese mensaje fue potente que dio Alma en el capítulo 5. Fue poderoso de tal manera que el versículo 2 del capítulo 6 dice que se arrepentían y se bautizaban, pero también tenemos que saber que no todos lo aceptan. Por más que el mensaje sea bueno, algunos lo rechazarán. Dice el versículo 3. Entonces, ¿qué vemos? Que empieza el orden. Una vez que ya empiezan a bautizarse, un poco que viene la calma, la paz, empieza el orden. Se establece el orden, dice el versículo 4.
Es decir, que había desorden espiritual en la ciudad y Alma tuvo que ordenarlos, pero con la parte espiritual. Alma cumplió con su ciudad, les predicó y muchos aceptaron como otros no lo aceptaron. Así es el Evangelio. A veces acepta, a veces no se acepta. ¿Y luego qué hizo? Tuvo que irse a Gedeón. Mormón escribe un capítulo pequeño, que es el capítulo 6, pero tiene que marcar diferencia que Alma ya había enseñado a Zarahemla, y como la gente lo acepta y no lo acepta, pero tiene que decir que Alma no solo se dedicó a su ciudad, sino como todo predicador fue a otras ciudades. Eso es lo que nos quiere decir Mormón. Por eso escribe el capítulo 6, que es pequeño. Ahora entramos al capítulo 7. El capítulo 7 veremos el mensaje de Alma al pueblo de Gedeón. Alma expresa sus disculpas que no les ha podido visitar para predicarles. Y el motivo lo dice, en el versículo 1, me he visto totalmente limitado al tribunal, es decir, a la parte política. En el versículo 2 nos dice que Alma estaba muy concentrado al gobierno político y descuidó la parte espiritual. No pudo cumplir con lo espiritual. Es por eso que Alma renuncia a su cargo político. Es decir, que Alma deja un buen puesto económico por la parte espiritual. Pregunta, ¿lo harías? ¿Quién haría eso? ¿Fácil o difícil? El versículo 2 lo dice. ¿Dejarías la parte política por la parte espiritual? Una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Como se han dado cuenta en las clases, yo estoy hablando de los mensajes de la conferencia general, pero también hablo de la vida de los discursantes. Y si se han dado cuenta, muchos, por no decir todos, las autoridades están preparados intelectualmente. Me refiero que tienen una carrera profesional. Quizás parezca fácil, pero te voy a comentar algo. Estudiar una carrera profesional no es fácil, es costosa, es tiempo, es dinero. Luego te pones a trabajar en lo que tanto amas, como es tu profesión, en lo que siempre has soñado. Al comienzo no es fácil, pero poco a poco vas trabajando y lo disfrutas, y de eso vives. Es más, te estableces en una ciudad para poder formar tu familia, y de pronto suena el teléfono y recibes un llamamiento para mudarte y para dejar tu carrera. Ese es el llamamiento de ser presidente de misión, por ejemplo. ¿Te imaginas eso? Claro, los que no saben dicen, mira, el presidente de misión vive en una buena casa, como te dije, tiene buen carro, que le da a la iglesia, y eso sin contar que cuando regresan a casa, el presidente de misión tiene que buscar trabajo. ¿Lo harías? La pregunta. Yo conozco no uno, no dos, sino varios expresidentes de misión que han regresado y no han encontrado trabajo tan fácil y lo pasan complicadísimo. No puedo contar más porque es dificilísimo, pero es complicado. Lo mismo sucede cuando son llamados de apóstoles. Adiós carrera profesional, adiós trabajo y adiós vida, porque dan su vida a la obra hasta el último día de sus días. Alma hace lo mismo. Y eso es digno de admirar. Alma comienza estableciendo un contraste entre la gente de la ciudad de Gedeón y la gente de la ciudad de Zarahemla. Alma predicó el arrepentimiento a los de Zarahemla, y en Gedeón predicará lo contrario. Alma habla de un gozo sumamente grande por haber podido presenciar el arrepentimiento en Zarahemla. Señala que tal gozo fue el resultado de aflicciones y tristezas que requirieron que les predicara con fuerza. Sin embargo, declara que según el Espíritu de Dios, tendrá gozo sobre el pueblo de Gedeón sin aflicciones ni dolores. Y la pregunta es, ¿qué marcó la diferencia entre las dos ciudades? Es decir, entre Zarahemla y Gedeón. El pueblo de Gedeón eran los mismos que habían estado con el rey Limi en la ciudad de Lei-Nefi, o eran sus hijos. El pueblo de Gedeón todavía recordaba al parecer el sufrimiento que habían tenido
de esclavos, y eso le servía para seguir en el camino correcto. El Espíritu confirmó a Alma que este pueblo no se encontraba en estado de apostasía. Es decir, los de Gedeón estaban con el dedo hacia arriba y los de Zarahemla con el dedo hacia abajo. Es decir, el pueblo de Gedeón no se parecían a la ciudad de Zarahemla. Alma señala las apostasías particulares que se habían desarrollado en Zarahemla. Esto nos da una imagen de lo que estaba sucediendo, que el mismo sermón no mencionó. No era necesario. Alma felicita a la gente de Gedeón por no caer en esas trampas. Claramente porque también eran ideas y acciones que estaban dispuestas o disponibles para ellos en su entorno general. ¿Eso qué indica? ¿Te imaginas ser el pueblo de Zarahemla, tu barrio, o el lugar donde vives? ¿O sería el pueblo de Gedeón? ¿Con cuál te identificas? Y si Alma te visitaría, ¿te daría el sermón del capítulo 5 a tu pueblo, a tu barrio? ¿O te daría el sermón del capítulo 7 a Gedeón? ¿Cómo está, mi hermano, tu barrio? ¿Cómo está tu localidad? ¿Cómo está tu lugar? ¿Cómo estás tú? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Alma amonesta al pueblo de Gedeón a separarse aún más de la maldad de Zarahemla. ¿Por qué? Porque eran un país, entendiendo que hay una que es más importante que todas las otras. Esa es la venida del Mesías, lo dice en el versículo 7. Alma les enseña acerca de la venida del Mesías. En el sermón de Zarahemla, Alma señaló que se habían desviado de su comprensión del Mesías venidero. Por lo tanto, Alma anima al pueblo de Gedeón a continuar creyendo en el Mesías y a comprender que el tiempo no está muy lejano. Deben prepararse tal como debemos prepararnos nosotros, les dice Alma a Gedeón, al pueblo de Gedeón. Si el pueblo de Gedeón no pasaba por lo que Zarahemla pasaba, entonces, ¿qué tenía que hacer? El Espíritu le dice a Alma, proclama a este pueblo diciendo arrepentíos. Así dice el versículo 9. La diferencia no está en la necesidad de arrepentimiento continuo y esfuerzos para mejorar, sino en los tipos de cambios que se requieren para progresar. Eso es diferente. Zarahemla necesitaba volver al camino. Gedeón, el pueblo de Gedeón, necesita continuar en el camino. Ambos necesitan arrepentirse, pero el pueblo de Zarahemla tiene que arrepentirse para volver al camino. El pueblo de Gedeón tiene que arrepentirse para continuar el camino. Ambos pueblos tienen que arrepentirse. Obviamente el pueblo de Zarahemla, el arrepentimiento será más profundo. El pueblo de Gedeón será más ligero. Pero ambos pueblos tienen que arrepentirse. El resultado lógico del verdadero arrepentimiento y la comprensión de la misión del Salvador es desear el bautismo. Por lo tanto, Alma llama al pueblo a ser bautizado en el versículo 14. Alma establece dos condiciones para obtener la vida eterna: ser bautizado y guardar los mandamientos, lo dice el versículo 16. Lo mismo aplica a nosotros, perseverar hasta el fin para ser salvos. Alma enumera las cualidades que los discípulos de Cristo podrían recibir al aprender a andar por las sendas de la rectitud en el versículo 23. Como por ejemplo, ser humildes, sumisos, dóciles, llenos de paciencia, cualidades de los santos para que tengamos nuestros vestidos sin mancha. Alma termina este sermón de manera diferente al de Zarahemla. Ahí las declaraciones finales fueron invitaciones al arrepentimiento. Aquí, Alma, con el pueblo de Gedeón, se regocija por los esfuerzos actuales del pueblo en el versículo 27. Por lo tanto, en lugar de invitarlos a arrepentirse,
Alma los bendice a ellos, a sus casas, a sus tierras, a sus rebaños y manadas. Así termina Alma con su sermón en Gedeón y así termina nuestra clase el día de hoy. Algunos, al capítulo 5, haciendo un resumen de lo que hemos visto, al capítulo 5 de Alma, muy conocido y muy famoso, muchos lo llaman el cuestionario para entrar al cielo. Otros le dicen las preguntas personales que nos debemos hacer. Mientras el pueblo de Zarahemla había caído en apostasía y tenía que enrumbar el camino, el pueblo de Gedeón no estaba en ese mal camino. Pero aún así, Alma les predica que deben arrepentirse. Entonces, ¿qué aprendemos? Que toda la humanidad necesita el poder del arrepentimiento. El arrepentimiento en sus vidas. Que todos tenemos pecados. Que todos tenemos que cambiar y mejorar. Obvio que hay otros que necesitan más y otros que necesitan menos arrepentimiento, pero todos tenemos que hacerlo. Que estas clases nos sirvan para acercarnos más a Dios y saber que Él siempre está para ayudarnos. Quizás mi hermano estés llevando una buena vida. Qué bueno, te felicito, pero necesitas arrepentirte también para seguir mejorando. Quizás estás llevando una mala vida o te faltan muchas cosas. Tú también necesitas arrepentirte y poder cambiar. De repente te pareces por el lugar o por los compañeros o por el barrio que tienes al pueblo de Zarahemla. Podemos salir de ahí arrepintiéndonos. O quizás nos parecemos al pueblo de Gedeón, a la gente de Gedeón. Mi barrio se parece a la gente de Gedeón. Y el consejo es el mismo. Tenemos que arrepentirnos para continuar en el camino. Que estas clases te puedan servir para que tomes una decisión. Muchas gracias por acompañarme, gracias por haber escuchado esta clase. Te invito a que le puedas suscribirte al canal si no lo has hecho, o poderle dar like o la manito hacia arriba que te gusta, o compartir siempre estas clases con tus amigos familiares y que nos puedas acompañar como cada semana. Muchas gracias por acompañarme, te espero la próxima semana. Gracias.